¿Qué les parece, mis hermanos, si abrimos nuestras Biblias para escuchar la palabra del Señor? En el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. 3 de Filipenses. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos analizando los primeros versículos, los primeros 3 versículos, y en esta ocasión vamos a estar mirando la continuación a partir del versículo 4 al 11. Este tema lo he titulado "Es por fe, no por obras", hablando de la salvación. Es por fe, no por obras. Y dice así la palabra del Señor en Filipenses 3, versículos 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amado Dios, te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor, y ahora queremos rogarte que tú nos bendigas igualmente a través de tu palabra. Señor amado, que tú nos des sabiduría, entendimiento, abras nuestros ojos, nuestro corazón, para recibir tu bendita palabra, Señor, y que ella haga tu obra por la cual tú la envías en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, alguien dijo en cierta ocasión que la religión es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Y en ese sentido, todas las religiones que existen en el mundo, la cualquiera que usted se pueda imaginar, han establecido rituales y realizaciones de obras para poder acercarse a Dios, para esforzar al hombre en ese camino, en su búsqueda de Dios. Pero lo cierto es que esto, mis hermanos, es todo un fraude, ya que nunca el hombre podrá ganarse la salvación de su alma o la reconciliación con Dios a través de sus buenas obras. ¿Por qué? Porque la salvación, la verdadera salvación, es una cuestión de gracia por medio de la fe que solamente se gana a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, esto, mis hermanos, de que el hombre ha intentado siempre ganarse su salvación por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, ha sido así desde la caída del hombre allí en el huerto del Edén. Si ustedes recuerdan, nuestro Dios perfecto crea a Adán y Eva. Ellos gozaban del privilegio más grande estando en plena comunión con Dios. Ellos estaban disfrutando de los cuidados de Dios. Podemos decir que hasta ese momento no existía ninguna religión. Pero después de la caída, cuando Adán y Eva transgreden el mandato de Dios, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y ellos vieron que estaban desnudos y se avergonzaron de cómo estaban y se escondieron. Y ahora ellos tenían que nuevamente acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice que cosieron hojas de higuera y se taparon sus vergüenzas, ¿verdad? Y mis hermanos, eso lo podemos ver, ese relato en Génesis 3, que es la caída del hombre. Y las hojas, mis hermanos, que ellos cosieron es lo que representa las buenas obras o los esfuerzos que el hombre hace para poder acercarse nuevamente a Dios. Ellos estaban avergonzados. Decían, Dios va a venir ahora en la tarde a visitarnos, ¿cómo le hacemos? Nos va a ver nuestras vergüenzas. Se esforzaron cosiendo higueras para tapar el pecado que ellos habían cometido. Y el mismo Señor, que es misericordioso, cuando viene a verlos,
les muestra que esas vestimentas no van a hacer justicia delante de Él. Ellos transgredieron la ley, debían pagar, y Dios lo que hace más bien es revestirlos de pieles de animales. Y desde ahí nosotros, desde el Génesis 3, podemos ver cómo el Señor estaba apuntando al sacrificio perfecto de Cristo para justificar nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados y perdonar nuestros pecados. Y si yo le comparto esto, mis hermanos, es porque en este pasaje nosotros podemos ver a Pablo entablando un argumento contra unos judaizantes que promovían una salvación por obras. La semana pasada nosotros vimos una pequeña introducción de advertencia que el apóstol Pablo le hace a los filipenses, diciéndoles que tengan cuidados de esos maestros a los cuales Pablo le llama perros, que eran mutiladores del cuerpo y que estaban enseñando erróneamente el camino de salvación. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ahora, en los tiempos de Pablo, mis hermanos, para que nosotros podamos tener un poco de contexto, existían 3 tipos de judaizantes. Una nota aclaratoria. Cuando hablamos de judíos o de judaizantes, hablamos de la religión como tal. Es decir, si usted nace en territorio israelita, usted es un israelita, pero no por eso quiere decir que es un judío que practica la religión. Israelita es una cosa, es nación, la nación de Israel, pero el judío es el que practica la religión, la ley y todas estas cosas. Entonces, en los tiempos de Pablo habían 3 tipos de judaizantes. En primer lugar estaban los nacidos y criados en Israel. Estos eran criados en la ley de Dios desde pequeños, eran fieles seguidores de las costumbres y de las prácticas de los rabinos y de la ley de Dios. Había otro tipo de judaizantes que era el judío no nacido en Israel, pero que era de padres judíos. Esta persona no nació en Israel, sus padres lo tuvieron, y este hombre cuando ya va creciendo toma conciencia y decide abrazar la fe de sus padres y se hace judío. Y en tercer lugar están los judaizantes gentiles, o los prosélitos, como se les conocía. Es decir, gente que no era judía, no había nacido en Israel, podía haber venido de cualquier otra ciudad o país, pero en su adultez escuchan la ley, escuchan las enseñanzas, las ceremonias de los judíos y se convierten al judaísmo. Entonces, estos 3 tipos de judaizantes había en los tiempos de Pablo y en lo que Pablo escribe a los hebreos. Y aunque estos 3 grupos eran distintos como tal el uno del otro, estos 3 tenían algo en común, y es que era promover una salvación por medio de las obras. Los 3 compartían lo mismo. Los 3 tenían un énfasis en que la señal mayor visible que garantizaba la salvación del hombre era la circuncisión. Y eso, mis hermanos, por esto ellos obligaban tanto a gentiles como a judíos a cumplir con todas las exigencias de la ley para poder ganarse la salvación. Entonces estos perros, como Pablo los llama, son los falsos maestros fraudulentos que estaban engañando a los creyentes de Filipos y les estaban diciendo: ustedes son cristianos, tienen fe en Cristo, han ganado la salvación, ok, pero les falta algo. Tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, porque su salvación no está completa todavía. Y nosotros veremos, mis hermanos, en estos versículos del 4 al 11, cómo el apóstol Pablo va a plantear unos argumentos en contra de estos falsos maestros para derribar su confianza en aquello que ellos habían abrazado como valioso para ganarse esa salvación delante de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, los judaizantes habían empleado su propio sistema de justicia. Ellos se basaban en quiénes ellos eran, de dónde venían y las cosas que hacían. Ellos le daban valor a esto para su salvación. Y con esta pequeña introducción, entonces nosotros podemos ahora sí analizar el pasaje que vamos a estudiar esta tarde con este contexto. Lo interesante, mis hermanos, de este pasaje es que el apóstol Pablo mismo se va a exponer como ejemplo para enseñar con su propia vida como una evidencia de la necedad de aquellos que confían en sus propias obras de justicia para la salvación. Pablo ayuda en ese sentido y se pone de ejemplo para mostrar a los demás como ejemplo de que por más buenas obras que tú tengas, por más cosas que tú hagas, tú no puedes ganarte la salvación. Entonces vamos a nuestro primer punto. La salvación no es por obras. La salvación no es por obras. El apóstol Pablo inicia esta charla argumentando 7 cualidades de las cuales Pablo podría haberse jactado y decir: si hay alguien que se merece la salvación, si hay alguien que se merece estar delante de Dios, ese soy yo. Y Pablo da estas 7 cualidades.
y las podemos ver en el versículo 4 al 5. Dice allí, aunque yo tengo también de qué gloriarme, hay otros textos que dicen, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa de qué tiene de qué gloriarse, yo más, dice Pablo. Y da su primer argumento y dice, yo soy circuncidado al 8º día. Y en este primer punto es la salvación no se obtiene por un ritual. Esto era un ritual que los judíos tenían. Era un pacto, la circuncisión era un pacto que Dios hizo con Abraham de que tomaran a los hijos nacidos, a los hijos que nacían al 8º día y les circunciden. La circuncisión constaba del corte del prepucio del miembro viril del hombre a partir de los 8 años de edad. Y eso era un pacto, una señal que te distinguía de otros pueblos que decía, este es el pueblo de Dios. Este pacto lo hacían todos los hombres que nacieron a partir desde Abraham hasta estos días. Entonces el apóstol Pablo les dice que él había sido circuncidado al 8º día. Y lo interesante es que muchos de esos judaizantes no habían sido circuncidados al 8º día. Muchos de ellos, como ya expliqué, habían abrazado la ley judía años después, cuando ya eran adultos. Pero también se habían circuncidado, sí, pero no al 8º día como lo era o como establecía la ley. Los gentiles que habían abrazado el judaísmo igualmente, ellos no habían sido circuncidados al 8º día. Ellos fueron circuncidados de adultos, pero Pablo aquí les está diciendo, yo soy circuncidado al 8º día. Él empieza con el tema de la circuncisión porque este era el ritual más importante para un judío. A partir de ahí se basaba todo su sistema de salvación se basaba en la circuncisión. Y esos argumentos que el apóstol Pablo les da a estos hombres era como una bofetada en la cara. Ustedes se están jactando de algo, yo tengo más de qué jactarme. Los judaizantes, mis hermanos, lo hacían así de esta manera. John MacArthur dice, hablando acerca de este punto, la salvación no se obtiene por medio de una ceremonia o un rito, ya sea la circuncisión judía, la misa católica, el bautismo de niños o adultos, ni la observancia de la cena del Señor en el culto protestante. La salvación no se obtiene por ninguno de estos ritos. Si ustedes analizan, mis hermanos, todas las religiones que existen en este mundo basan su confianza de salvación en las obras externas de la carne que ellos practican, así como los judíos confiaban en la observancia de las obras de la ley como seguridad de salvación, así también los católicos romanos, nosotros venimos más de un contexto más católico, los católicos igualmente ponen su confianza en los peregrinajes, en las ceremonias, en los ritos, en las misas, para poder tener puntos para ganarse la salvación delante de Dios, y eso muchos de los que están aquí de las épocas pasadas conocen muy bien, porque muchos salieron de allí del catolicismo, ¿verdad? Y eso se enseñaba en el catolicismo. Pero ninguna de esas cosas da seguridad de salvación. Mis hermanos, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, nosotros vivíamos en un lugar donde justo al frente de nosotros había un campo de fútbol y se realizaba campeonatos de fútbol todos los fines de semana. Y con mi hermano Carlos, cuando éramos pequeños, nos encantaba sentarnos arriba en una terraza y mirar los partidos de fútbol. Pero algo que yo veía muy a menudo, en ese sentido, hablando de los católicos, yo veía que muchos jugadores de fútbol, cuando entraban al campo, se arrodillaban, rezaban, se persinaban para entrar a jugar. Y uno podía observar y podía decir, mira, ese hombre seguramente religioso, va a la iglesia, un santo, no sé, ¿no? Pero luego de eso, cuando se acababan los partidos de fútbol, comenzaban las borracheras. Y esos hombres terminaban en el suelo. Eso lo veíamos nosotros muy constante. También nosotros podemos hablar de qué es lo que había después de la celebración de un bautismo. ¿Ustedes recuerdan ahí en la cultura, en la religión católica, cuando bautizaban a los niños, nos bautizaban de pequeños sin nosotros saber de qué iba la cosa? ¿Cómo terminaban esos bautismos? ¿Cómo terminaba el padrino de la fiesta? ¿Verdad? Acababan completamente en borrachera, ¿verdad? Eso nosotros lo vivimos. Asimismo recuerdo, mis hermanos, algo muy interesante, que en el lugar donde vivíamos existía un matrimonio que tenían un hijo que era amigo mío, era casi de mi edad, yo jugaba con él. Esta pareja se dedicaba a hacer artesanía y hacían figuras de madera con sus manos, tallaban madera y hacían las pulseras de los católicos, los crucifijos y todas estas cosas. Y yo pensaría que esa familia era una familia religiosa y qué bien. Pero ¿sabe qué era lo particular, mis hermanos? Que los dos, el esposo y la esposa, se dedicaban los fines de semana a robar accesorios de carros.
Y ellos hacían esas cosas. Y yo los conocía, yo estaba allí presente. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, yo me acordaba de esto. Cómo la religión te ciega de tal manera pensando que porque tú cumplas con algo y hagas esto o aquello, tú tienes asegurada tu salvación, sin importar lo que tú hagas después del resto de tu vida. Pero si todas estas personas, mis hermanos, todas estas personas que yo les menciono, estaban aferradas a su tradición, aferradas al pensamiento religioso de que como mi padre me bautizó y yo voy de vez en cuando a la misa católica, yo tengo un favor delante de Dios. Yo he llevado una velita siquiera ahí para la Virgen o lo que sea, ¿verdad? Pero todo esto, mis hermanos, no es una garantía de salvación. Por más que ellos acudan todos los domingos de rodillas a la iglesia, esto no te asegura nada. El apóstol Pablo entonces les deja ver a esos judaizantes que él podría haberse gloriado de haber sido circuncidado al 8º día como algo de qué salvarse, pero les hace ver que esto no tiene ningún valor. La segunda característica que Pablo menciona en el versículo 5, y vamos a abundar bastante en este versículo, 7 características, dice que él era circuncidado al 8º día del linaje de Israel. El apóstol Pablo, mis hermanos, a diferencia de estos judaizantes o de muchos de ellos, él era un israelita de nacimiento. Él no venía de padres gentiles, él no era un prosélito, él era de raza judía sin mezclas ni alteraciones. Él era un israelita de pies a cabeza, y muchos de esos judaizantes que estaban persuadiendo a los cristianos para que abracen el judaísmo y se circunciden y cumplan con ritos y ceremonias de un verdadero israelita, ni siquiera eran verdaderos israelitas. No eran de raza pura. El apóstol Pablo, mis hermanos, era del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto para cualquier judío era algo de que jactarse, era tener un orgullo nacionalista. Yo vengo de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso les otorgaba a ellos una seguridad de que estaban bien delante de Dios. Como él era su padre, no les iba a pasar nada. Pero el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 2, versículo 28, escribe algo acerca de esto. Romanos 2, versículo 28, el apóstol Pablo escribe a la carta ahí en Roma y les dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo les está diciendo a los judíos que estaban allí, no por el hecho de que tú hayas nacido en Israel, eso te hace un israelita o te hace un judío. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que tú te hayas circuncidado para tener algún favor delante de Dios. Eso no te da ningún favor, porque la circuncisión es la del corazón. El Señor quería enseñar a su pueblo, y les dice, cuando usted lee Génesis capítulo 19, les da este pacto de la circuncisión, pero el Señor les dice que Él anhela que ellos sean circuncisos de corazón, es decir, apartados del pecado, apartados de la inmundicia, y que vivan una vida como un pueblo verdaderamente de Dios, agradando a su Dios. Pero muchos de ellos eran circuncidados y tenían una vida adorando a ídolos, abrazando otras religiones paganas. Habían judíos que fueron circuncidados externamente como un rito, pero interiormente sus corazones vivían una vida de idolatría y completamente en rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Un comentarista dice, la herencia de una raza es incapaz de salvar a nadie y ningún privilegio ante Dios se gana por nacimiento. No sé si usted ha visto, hoy en día es muy común ver iglesias que comienzan a abrazar esta religión judía y ponen banderas de israelitas atrás y quieren tocar no sé cómo se llama la chorfa esa, y quieren hablar en hebreo en sus cultos, como que eso les diera un favor especial, y no tiene nada que ver. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, no vayas a pensar que por el mero hecho de que tus hijos nacieron en un hogar cristiano, esto les asegura su salvación. Igualmente, ninguno de nosotros debemos poner nuestra confianza de salvación en que nosotros venimos de un hogar cristiano y que mi abuelito oraba todas las noches por mí o mis padres y que eso me asegura mi salvación. Jóvenes que estáis aquí, no vayáis a pensar de que porque tus padres son cristianos, tú también tienes asegurada tu salvación. Porque aunque tu padre sea pastor y tu madre sirva dentro de la iglesia, eso no te hace acepto delante de Dios.
Nada de eso asegura tu salvación, porque Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Y el privilegio de la salvación se obtiene solamente por medio de la fe y el arrepentimiento de tus pecados, única y exclusivamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Es la única manera en la cual tú puedes llegar a ser salvo. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien otorga ese nuevo nacimiento. Es Dios quien abre esas puertas para que seas acepto delante de Él. Entonces, estos judaizantes estaban presionando a los creyentes de Filipos a que ellos abracen sus prácticas y sus leyes como seguridad de salvación. Y el apóstol Pablo les dice, oye, de ustedes ninguno ha sido circuncidado al 8º día, de ustedes ninguno viene del linaje de Israel. ¿De qué se están jactando? ¿Y qué es lo que están haciendo? Y esto nos lleva a la tercera característica, y es que la salvación no es por casta. Versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hay una casta que el apóstol Pablo tenía. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque no sé si usted sabía, pero Benjamín fue uno de los 2 hijos que Jacob tuvo con su esposa predilecta Raquel. Tenía un amor especial por estos hijos, porque la había tenido con su esposa predilecta. Y la tribu de Benjamín, mis hermanos, era una de las tribus más importantes de las 12 tribus de Israel. De hecho, de ahí salió el primer rey de Israel. ¿Ustedes recuerdan quién era? Saúl. De ahí sale Saúl, de los benjamitas. En la repartición de las tierras de las tribus, ¿sabe dónde se estableció la ciudad de Jerusalén? En el territorio benjamita. Ahí está la ciudad santa de Israel, en ese territorio. Entonces, esta descendencia de Pablo tenía mucho peso, tenía mucha importancia. Ahora, en los tiempos del apóstol Pablo, mis hermanos, habían pasado ya siglos de esto. Y muchos de los judíos no sabían de qué tribu descendían. Porque si ustedes recuerdan, ellos pasaron guerras, exilios, y en esas guerras y exilios sus genealogías se fueron perdiendo. Todos estos datos fueron borrados, porque los reyes, lo que hacían los reyes que venían a conquistar, borraban todo rastro de las antiguas civilizaciones para establecer sus leyes y sus cosas de ellos. Entonces, por causa del exilio, muchos, mis hermanos, se habían ido de esta tierra, se habían ido de Israel, se habían ido a otros países, a otras ciudades, y con los años comenzaron a volver. Pero ellos volvieron casándose con mujeres que no eran de su tierra, no eran israelitas, y tuvieron hijos que no eran israelitas. Entonces hubo una mezcla ahí, y en esa mezcla de uniones se pierde entonces la descendencia del linaje, esa línea de linaje que los judíos habían guardado como antes. Sin embargo, la familia de Pablo había conservado su pureza como benjamita. Entonces el apóstol Pablo sí podía jactarse de decir, mira, judaizante, tú no sabes ni de dónde vienes, pero yo sí, yo soy del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, de ahí vengo yo. Y Pablo tenía de qué jactarse. Ahora, el asunto de todo esto, mis hermanos, es que Dios no se impresiona con ninguna de estas cosas. Tú no tienes ningún privilegio delante de Dios por el mero hecho de venir de alguna casta, de familia, de alguna ciudad o lo que sea. Al igual que los descendientes de padres que tienen dinero, que se jactan, ¿verdad? Y dicen, nosotros estamos seguros porque mis padres tienen dinero, si yo me enfermo, si me falta algo, pido dinero a mis padres y yo estoy tranquilo. Pues así mismo, mis hermanos, como esas cosas, ni el dinero ni las riquezas te aseguran nada en la vida, ninguna de estas cosas aseguraban la salvación en la vida de estos judaizantes. Y el apóstol Pablo les deja ver esto así con su propio ejemplo. Otra característica, la cuarta, que vemos en el versículo 5, es que la salvación no es por tradiciones. Vamos nuevamente al versículo 5, mis hermanos. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Miren, mis hermanos, si existía alguien que podía jactarse de haber vivido una vida de tradición, ese era el apóstol Pablo. Si había alguien que podía decir que ha guardado y cumplido con todas las tradiciones y exigencias de la ley, ese era el apóstol Pablo. Desde su niñez, él había sido instruido en la observancia del cumplimiento de todas estas cosas. Y en ese sentido, antes de su conversión, antes de Pablo encontrarse con Cristo, Pablo era un ejemplo vivo de cómo un hebreo debía haber vivido su tradición y su religión.
Pablo era un ejemplo vivo de todo esto. Ahora, todos nosotros, mis hermanos, venimos de familias dadas a las tradiciones, ¿verdad? Nosotros venimos de familias que guardaron tradiciones y nos enseñaron a nosotros las tradiciones que ellos tenían. Por ejemplo, si tú eres ecuatoriano como yo y quiteño como yo, al menos alguna vez en tu vida tuviste que hacer un peregrinaje que se llamaba la Caminata a la Virgen del Quinche, que constaba de 34 kilómetros, es decir, unas 8 horas desde una ciudad hasta llegar a aquel lugar. Todo ecuatoriano, toda persona que nacía allí tenía que hacer ese peregrinaje porque era una tradición que había en mi país. Asimismo, cada año debía celebrar, y creo que esto es más abiertamente también a toda Latinoamérica, se celebraba la famosa novena, que constaba de días de estar cantando villancicos y celebrar y hacer fiesta por el nacimiento del niño Jesús. Todos nosotros que somos de nuestra descendencia pasamos por eso, porque son tradiciones que hacían nuestros padres. Nuestros padres celebraban cada año la famosa fiesta del niño Jesús, donde le hacían ritos, sacrificios y promesas que nunca cumplían. Y cuando se terminaba esa fiesta, igualmente se terminaba en borracheras. ¿Se da cuenta? Todos venimos de esas tradiciones. Nuestros padres recibieron de sus padres y ellos nos los transmitieron a nosotros, ¿verdad? Y esos judaizantes en Filipos, mis hermanos, querían añadir, aparte de la fe en Cristo, sus tradiciones, sus costumbres, sus cosas, y todo esto como garantía de su salvación. El hecho es que nada de estas cosas, por más estricta que sea una tradición, por más estricta que sea una ley, puede otorgarte salvación, sino solamente la fe en Cristo Jesús, que es el único medio de salvación. Una quinta característica, continuando en el versículo 5, es que la salvación no es por una religión. La salvación no es por una religión. Dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos, mis hermanos, eran la élite del pueblo judío. Por un lado estaban los judíos y por otro lado estaban los fariseos. Ellos estaban por encima de todo judío. Estos eran un grupo o un movimiento político, social y religioso que se destacaba de los demás. Todos los grupos religiosos que existían en los tiempos bíblicos, de todos los grupos que existían, los fariseos era el grupo más selecto, era el grupo más distinguido y más estricto que todos los demás, a tal punto que estos fariseos, mis hermanos, veían a los demás judíos como creyentes de segunda y tercera categoría, porque ellos eran fariseos, los que cumplen la ley, los que viven la ley. Entonces ellos veían a los demás por encima del hombro, mis hermanos. El apóstol Pablo, en su argumento en contra de estos judaizantes, les está diciendo: ¿ustedes se creen religiosos? Yo era fariseo de fariseos. O sea, yo era la élite en mis tiempos pasados. Los fariseos vivían un fanatismo por conocer, interpretar y obedecer las tradiciones hechas por los rabinos judíos. Sin embargo, esta religión estricta y llena de obras, llena de ritos, tampoco impresionan a Dios, mis hermanos, y no puede salvar a nadie porque es por fe, no por obras. Ahora, en nuestros tiempos, mis hermanos, las cosas no han cambiado mucho. Hoy en día, muchos grupos religiosos existen que han añadido obras a su fe como garantía de su salvación, y esos grupos se los conoce como los legalistas. Hay iglesias legalistas, gente que dice ser cristiana, que dice creer en Cristo para su salvación, pero que sin embargo, al igual que los fariseos religiosos, han inventado sus propios mandamientos de hombres para sentir justicia propia y seguridad de salvación. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia legalista y eres una dama, una mujer, tú no puedes vestir pantalones. Si tú vas a una iglesia legalista, tú tienes que usar faldas que te lleguen hasta los tobillos. Tienes que dejarte el pelo largo y cuidado con que te maquilles y lleves aretes, porque si no, tú vas a perder tu salvación. ¿Se da cuenta cómo está igual que los fariseos? Para el hombre, mis hermanos, es prohibido dejarse crecer la barba. Para el hombre es prohibido dejarse esto. Te ven con barbita, te ven con esto y te ponen un año en disciplina. No puedes entrar allí.
porque ellos añaden estas cosas como obras de salvación. Otros más osados tienen una dieta estricta de qué es lo que comen, de qué no comen, mis hermanos. Incluso de qué es lo que beben también. Pensando que no comiendo estas cosas, no bebiendo estas cosas, tú vas a ser mejor aceptado delante de Dios. Nosotros lo hemos escuchado. La sexta característica es que la salvación no es por sinceridad. Y esto es muy interesante, no es por sinceridad. Aquí entramos al versículo 6 de nuestro texto. El apóstol Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era el hombre más sanguinario, podemos decirlo, en perseguir a la iglesia. Y cuando él hacía esto, él lo hacía con mucha sinceridad. El apóstol Pablo había albergado un celo por sus raíces, un celo por sus tradiciones y su religión, a tal punto que a él le parecía tan repugnante que un judío abrace el cristianismo. De tal manera que esto lo llenaba de celo y lo llevaba a él a perseguir a la iglesia, a matar, si era posible, a los hombres que se involucraban con Jesús. Y esto lo hacía el apóstol Pablo sinceramente, pensando que con esto él estaba ayudando a Dios a eliminar herejes, si podemos decir de esta manera. Pero miremos lo que dice el mismo apóstol Pablo, lo que él confiesa en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, cuando él se encuentra frente al rey Agripa argumentando acerca de por qué él estaba siendo acusado. En el capítulo 26 de los Hechos, Pablo está frente al rey Agripa, él está escuchando la defensa de Pablo y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi consentimiento, dice Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol Pablo hacía todas estas cosas sinceramente, con un celo sincero por su religión y sus tradiciones. Antes de su conversión, el apóstol Pablo tenía un celo aparente, una sinceridad al hacer estas cosas, pensando que con esto podía ganarse unos puntitos delante de Dios. Pero en vez, mis hermanos, de esto, una vez más, él se había dado cuenta que en vez de esto, cuando ya se convirtió al Señor, estas cosas no le habían provisto para nada salvación. Hoy en día, en nuestro contexto, igualmente, existen muchas congregaciones hispanas que se han centrado, mis hermanos, en un celo aparente de mucha sinceridad delante de Dios, pero que en realidad en sus corazones hacen las cosas con una mala intención, que solamente Dios conoce, porque quieren ganarse un favor delante de Dios. Comparto un comentario acerca de esto y dice, una persona puede ser un judío ortodoxo, devoto, un fiel católico romano que asiste regularmente a misa o incluso un protestante que practica las actividades y ceremonias eclesiales. Puede ayunar, puede orar, vivir en pobreza por procurar el bien de todos los demás. Sin embargo, el celo y la sinceridad absoluta no garantizan absolutamente nada delante de Dios. Hoy en día, mis hermanos, existen iglesias cristianas donde se ha hecho mucho énfasis en la labor social. Están muy enfocadas en ayudar al necesitado, en llevarle comida a los pobres, en llevarle cosas a los pobres, pero se han olvidado de algo que es mucho más importante, que es predicarles el evangelio. Yo conocía una iglesia en España donde se dedicaron a eso. Hicieron un comedor social, daban comida a la gente necesitada y a la no tan necesitada, porque ahí iba gente de todo el mundo. Pero nunca yo escuché a esas personas hablándoles del evangelio a las personas que iban allí. Es más, cuando alguien iba, yo me recuerdo que fui un par de veces acompañando a alguien y las personas que te recibían ahí te recibían con una cara de enojados, como que estaban cansados de recibir a tanta gente, pero nunca les compartieron el evangelio. Porque hay iglesias que se dedican a hacer labor social olvidando lo principal o el llamado principal que tiene la iglesia, que es predicar el evangelio. Eso es así, mis hermanos, porque tienen una cosmovisión incorrecta de lo que es este tipo de cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que ayudar esté mal. Si se puede, uno tiene que ayudar.
a los necesitados. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que lo más importante es que esa persona conozca del Evangelio, que conozca la salvación, porque usted puede dar todo lo que tiene y satisfacer todas las necesidades de esas personas, pero si esa persona no conoce y no escucha el Evangelio de Cristo, con todo eso se irá al infierno, lamentablemente. Y una séptima característica que vemos, mis hermanos, es que la salvación no es por justicia legalista. Versículo 6, en cuanto a celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El problema más grande, mis hermanos, que se encuentra en la salvación por obras es que estas personas piensan que pueden ganar su salvación por su propia justicia. Y para muchos de los judíos, Pablo era un digno ejemplo a seguir, cómo ser un justo por la manera religiosa en la que Pablo vivía. Pero justamente por eso, después de haberles mostrado Pablo su currículum de obras a esos judaizantes, al final les dice, miren, en cuanto a los requerimientos de la ley, yo podría jactarme de haber sido irreprensible. Es decir, nadie podía acusar a Pablo de haber quebrantado ningún mandamiento de la ley. Pablo los había cumplido completamente delante de todo el pueblo, delante de los judíos, y era el hombre que tenía más obras de justicia, si podemos así decirlo, delante de Dios. Pero ya hemos demostrado que la aparente justicia que provee la observancia de la ley no impresiona a Dios y no te garantiza tu salvación. Ustedes recuerdan, mis hermanos, la historia de un hombre rico allá en Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice que había un hombre rico que se acercó a Jesús. ¿Y cómo se acercó a Jesús? Le dijo, maestro bueno. Se acercó con sinceridad, reconociendo que Jesús era un maestro, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es lo que el judío buscaba. El judío quería ganar la vida eterna de alguna manera. Y le dice a este joven, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué es lo que le responde? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó el joven. No matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, dijo el hombre, todo esto lo he hecho yo desde mi juventud. ¿Qué más me falta?, le dijo. Y Jesús, como sabía la intención del corazón de este hombre, sabía que este hombre estaba guardando todas estas cosas, no por otra cosa que por ganarse la salvación y pensando que con eso se iba a ganar su salvación. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces tendrás tesoros en el cielo, y una vez hagas esto, sígueme. Conclusión del texto en el versículo 22, dice que el joven, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aparentemente cumplía la ley, había guardado todos los mandamientos, pero ¿cuál es el segundo mayor mandamiento de la ley? Aparte, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, pero ¿cuál es el segundo? Y parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Él se estaba enriqueciendo él solo y podía haber gente pobre alrededor y le daba igual. Entonces él no estaba amando a su prójimo, no estaba cumpliendo la ley como verdaderamente debía haberla cumplido. Y Jesús sabía esto. Y cuando le dijo esta palabra, dice que este joven se fue entristecido. Este hombre pensaba que por sus propias acciones o obediencia aparente a la ley le proveería justicia delante de Dios. Escuchen bien, mis hermanos, en todo lugar donde se promueva una salvación por medio de la fe más obras, es un lugar en el cual tú no debes estar. Es un lugar en el cual tú debes irte de ahí. Porque como hemos visto, ninguna de las obras pueden producir justicia delante de Dios de ninguna manera. Allá en los cielos, ninguna persona podrá presentarse delante de Dios diciéndole, Dios, yo he hecho esto, y creo que ahora sí tú me tienes que dar, o yo merezco la salvación por mis pecados. Es allí donde el Señor les dirá, apartaos de mí, porque yo nunca os conocí. Ahora, una pequeña nota aclaratoria. Yo no estoy diciendo que nosotros no debamos ayudar a los necesitados, ni tampoco que no debemos anhelar cumplir la ley de Dios en nuestras vidas. Para nada. Es todo lo contrario. Nosotros debemos esforzarnos por alcanzar estas cosas. Y en la medida que Dios nos permita, tenemos que ayudar, llamar a nuestro prójimo y cumplir con la ley que el Señor nos ha mandado. Lo que yo estoy diciendo es que nadie puede pretender que haciendo estas cosas puedes ganarte tu salvación. Muy diferente.
Nadie que quiera hacer esto puede alcanzar su salvación. Tú lo haces porque ya has sido salvo. Tú lo haces porque ha habido un cambio en tu corazón. Tú lo haces porque el amor que el Padre te ha mostrado, ahora tú le quieres mostrar a los demás. ¿Verdad? Pero eso no es para salvación, sino para glorificar el nombre de Dios en esta tierra. Todas estas cosas por las cuales Pablo podría haberse gloriado y jactarse y pensar que podía haber alcanzado un tipo de justicia delante de Dios, él les deja ver a todos los judaizantes y a los de Filipos que ninguna de estas cosas te puede salvar. Charles Spurgeon, el predicador, dijo: pretender alcanzar la salvación por medio de obras es como pretender cruzar el grande océano en un barquito de papel. Pretender alcanzar la salvación por medio de obras es como pretender cruzar el gran océano en un barquito de papel. Es decir, es imposible. No puedes hacerlo. Si esto es así, mis hermanos, entonces, ¿cómo puede un hombre alcanzar la salvación de su alma? ¿Cómo puede un hombre acercarse delante de Dios y recibir vida eterna? Es lo que vamos a ver en los versículos 7 al 11, más brevemente. Dice ahí, versículos de 7 al 11, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Segundo punto, mis hermanos, de mi tema: la salvación es por fe. El apóstol Pablo, con todo esto que ha dicho, estaba diciendo a los creyentes de Filipos: si alguno de ustedes está pensando en obtener la salvación por medio de sus obras, está errando al blanco, porque la única manera en que una persona puede llegar a ser salva su alma es por medio de la obra de Cristo en la cruz. La palabra de Dios, mis hermanos, declara claramente que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Somos enemigos por naturaleza de Dios. Y el día que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, al menos que tú estés revestido de la justicia de Cristo, al menos que tú hayas puesto tu confianza y tu fe en la obra de salvación de Cristo allí en la cruz del Calvario, no vas a obtener nada delante de Dios. Ahora, es verdad que somos pecadores, hemos caído, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra y nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor muestra su amor con nosotros. Y el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Los judaizantes, mis hermanos, veían todas estas obras de la ley como ganancia. El apóstol Pablo las veía como pérdida. Hasta que se encontró con la verdad. Hasta que se encontró con Cristo, el apóstol Pablo entendió que todas estas obras, ritos y cumplimientos de la ley que él había guardado no servían de nada delante de Dios y que eran como la hojarasca que será quemada algún día con el fuego delante de Dios, y que la única obra agradable y perfecta es la de Cristo, no la tuya ni la mía. En los versículos finales, el apóstol Pablo nos deja ver igualmente 3 cosas que él había ganado al rechazar su propia justicia. 3 cosas brevemente, mis hermanos. La primera era que él había ganado el conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo, mis hermanos, es el logro más grande y más importante y más grandioso que un hombre pueda alcanzar.
Tú puedes tener un doctorado en maestría, tú puedes conocer mucha letra como el apóstol Pablo, tener muchos logros, muchos estudios, y todo esto será como el tamo que arrebata el viento delante de Dios, si tú no conoces a Cristo. El apóstol Pablo en el versículo 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y cuando Pablo dice esto, mis hermanos, él no lo está diciendo a la ligera. El apóstol Pablo perdió todo literalmente. Si tú hubieses sido un fariseo, los fariseos tenían ciertos privilegios, ciertas entradas, riquezas que ellos obtenían y fama delante del pueblo. Pero el apóstol Pablo perdió todo esto. De hecho, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Ahí estaba encarcelado, en un lugar, en una casa alquilada. Había sido encadenado junto a 2 soldados. Había pasado naufragios, hambres, persecuciones. Había sido castigado de muchas maneras. O sea, Pablo lo perdió todo completamente por la excelencia del conocimiento de Cristo. Completamente todo. ¿Y qué es lo que nos dice Jeremías 9:24? Un texto muy conocido. Los leo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que ha aprendido a conocerme, dice Dios. Si tú quieres alardarte de algo, no lo hagas de tus estudios, de tus cosas que tienes, ni nada. Alardéate de que me conoces. Es lo que está diciendo Dios. Y en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Todo lo que nosotros podamos conocer de las Escrituras, mis hermanos, no tienen ningún valor si nosotros no conocemos a Cristo. Escuche bien, todo lo que tú conozcas de las Escrituras no tiene ningún valor si tú no conoces a Cristo. Tú puedes conocer de memoria toda la teología sistemática, puedes conocer de memoria toda la confesión de fe de tu iglesia, puedes haber pasado el curso del ABC de la fe, el ADN de la iglesia, de tu iglesia local, todo lo que tú quieras, pero nada de esto tiene valor alguno si tú no has conocido a Cristo. Para el apóstol Pablo, que era un hombre muy instruido, criado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más destacados de aquella época, todas estas cosas eran pérdida para el apóstol Pablo, porque ahora él había conocido a Cristo y eso era lo más importante para su vida. El apóstol Pablo, mis hermanos, había entendido que por su confianza, poner su confianza y su conocimiento en la ley y las ceremonias, no podía otorgarle ninguna justicia delante de Dios, y por eso dice que ahora lo tenía por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y aquí surge una pregunta general para todos nosotros. ¿Qué perseguimos nosotros como creyentes? ¿Qué perseguimos nosotros como creyentes? ¿Qué te motiva a ti, mi hermano, mi hermana, el seguir a Cristo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué beneficios estás buscando? Nuestra motivación primaria debe ser crecer en el conocimiento de quién es Cristo. Y ese conocimiento se obtiene únicamente por medio de su palabra. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Es nuestra prioridad entonces, hermanos, esto? Evaluemos nuestras vidas y consideremos qué es lo que nosotros tenemos como ganancia y qué es lo que tenemos como pérdida. ¿Qué es lo que tú tienes como ganancia? Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tus estudios. ¿Y qué es lo que tienes como pérdida? Puede ser que tú digas: qué pérdida de tiempo ir los domingos al culto. Qué pérdida de tiempo ir los viernes a la oración. Puede que tú lo tengas como pérdida, pero según la palabra de Dios es al revés. Esto es ganancia. Conocer a Cristo, acudir a la oración, acudir al culto es ganancia, porque estamos conociendo a Cristo a través de estas cosas. Es ganancia, mis hermanos. Leonard Ravenhill dijo: la finalidad de conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. La finalidad de conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. Esa es la finalidad de todo creyente. Cuando nosotros aprendamos a considerar más el conocer a Cristo como ganancia, entonces dejaremos de aferrarnos tanto a las cosas materiales que tenemos en esta tierra, mis hermanos. Segunda cosa que Pablo
muestra aquí, dice que Pablo ahora perseguía y veía como ganancia el conocimiento de Cristo. Pablo perseguía el conocer a Cristo porque él sabía que mientras más él conocía a Cristo, él más podía entender la justicia de Dios o la justicia que Dios había imputado sobre su vida y sobre todos aquellos que proclamamos el nombre de Jesús. Ninguna persona podrá pararse delante de Dios si no está revestida con la justicia de Cristo en su vida. Lamentablemente muchos en el día final se presentarán delante de Dios diciendo: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Lamentablemente será así, mis hermanos. La ley, la vida de judío que Pablo llevaba, el ser circuncidado al 8º día, el ser del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el ser hebreo de hebreos, el ser fariseo, nada de estas cosas le proveyeron justicia en su vida al apóstol Pablo, sino solamente la justicia de Cristo. Y en tercer lugar, Pablo quería ganar el poder de la resurrección y la participación de los padecimientos de Cristo. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, que era otro grupo religioso de la época, ellos creían en la resurrección. Pero estos, como ya hemos visto, pensaban que estas cosas se obtenían por medio de las obras. Pablo, entonces, entendiendo que la observancia y el cumplimiento de la ley no tenían poder para resucitar a nadie de entre los muertos, sino que más bien Pablo se dio cuenta que mientras más él era celoso de la ley, más muerto espiritualmente estaba, más alejado completamente de Dios. Solamente el poder de Cristo puede resucitar a alguien que está muerto espiritualmente y físicamente también. Nosotros como creyentes experimentamos esta doble resurrección. Hemos experimentado la resurrección espiritual, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida para ser transportados de las tinieblas a su luz admirable. Pero en segundo lugar, el Señor, mis hermanos, cuando vuelva a buscar a su iglesia, si nosotros hemos muerto, dice que seremos resucitados para estar en la presencia de Dios para siempre. Ustedes recuerdan ahí el relato en Juan capítulo 11, cuando el amigo de Jesús muere, Lázaro. Dice que Lázaro había muerto y cuando el Señor Jesús regresa al 4º día, dice que una de sus hermanas se acercó al Señor y le dijo: Señor Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Y qué es lo que le contestó Cristo? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que enseguida llamó a Lázaro y Lázaro se levantó de entre los muertos. Llevaba 4 días de muerto. Estaba muerto. Y esto, mi hermano, era lo que Pablo perseguía. Para un judío y para cualquiera que no tiene a Cristo, para cualquier persona, la mayor pérdida de su vida, ¿cuál es? La muerte. O sea, si una persona muere, se acabó, no hay más. Pierdes todo. Para el judío era igual y para toda persona. Pero para Pablo, mis hermanos, esto era una garantía. Para Pablo esto era algo maravilloso. En el capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, por eso el apóstol Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si yo muero, yo sé a dónde voy. Para Pablo no tenía problema con eso. Pero para muchas personas que no tienen a Cristo, que no conocen el poder de la resurrección, si muero se acaba todo en mi vida. No sé qué voy a hacer, dónde voy a ir. Pero para nosotros los creyentes tenemos una segura resurrección por la obra de Cristo en la cruz, mis hermanos. El apóstol Pablo, al final de su vida, aproximadamente en el año 57 o 60 después de Cristo, antes de morir decapitado por el mandato del emperador Nerón, escribe su carta a los romanos y mire lo que dice en el capítulo 6. Y cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, le quedaba así de vida para partir de esta tierra. ¿Y qué es lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo veía que su muerte física era una ganancia delante de Dios, porque él iba a experimentar la resurrección, como todos nosotros, el día que muramos. Por eso en el versículo 10 y 11 de Filipenses 3, el apóstol Pablo termina diciendo: al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Para concluir, mis hermanos, así como Pablo y todos los creyentes en siglos pasados, un día nosotros experimentaremos la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Sea que el Señor vuelva cuando estemos con vida en esta tierra, o sea que, como dije antes, hayamos experimentado la muerte. Mire lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos vosotros con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Hermanos míos, nuestra vida física aquí en la tierra es limitada. Sufrimos enfermedades, pérdidas, morimos al final, ¿verdad? Pero mis hermanos, nosotros tenemos esa experiencia gloriosa, o tendremos esa experiencia gloriosa de la resurrección a una vida eterna para siempre junto a nuestro amado Salvador. Allí, cuando estemos con Él, mis hermanos, veremos que todo lo que hayamos padecido, todo lo que hayamos pasado por causa del Evangelio, habrá valido la pena. Así que, mis amados hermanos de IBDS, animaos y alentaos con estas palabras y sigamos viviendo para el Señor hasta que Él vuelva en su segunda venida a buscarnos. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, Padre eterno, cuán grande amor mostraste, Señor, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, de que no mereciendo nada de ti, Señor amado, tú diste el tesoro más grande, lo más preciado, bendito Señor, para salvar nuestras almas, para perdonar nuestros pecados. Ahora podemos decir, como Pablo, Señor, tal vez, que para nosotros si morimos un día es ganancia. Ahora podemos decir, Señor, como el canto que hemos cantado, que aunque perdamos todo en esta tierra, así como Pablo lo perdió por causa del Evangelio, pero te tenemos a ti, Jesús, lo tenemos todo. Y todo, bendito Señor, tú lo llenas en nuestras vidas. Gracias por Cristo, gracias por el Evangelio, gracias por tu obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros a vivir para tu gloria hoy y todos los días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.